Ok, aquí tenemos nuevamente nuestro material. Este vaso de tierra, que era únicamente tierra, que se había compactado, que se mojó y ahora ya está seco y ya está un poquito más duro. Vamos a revisar qué tan rápido pasa el agua en él. Y este es el que tenía piedra, hojas, ramas y cualquier otra cosa de nuestro patio, de nuestros árboles o plantas. Bien, vamos a humedecerlos otra vez. A pesar de que está pasando el agua, está pasando realmente por uno de los lados, pero de todos modos está pasando un poco lento. Aún estando seco, sigue pasando de una manera lenta, que en sí tal vez no se compactó tanto, pero pues aquí se ve la velocidad a la que va pasando el agua para penetrarla. Y en este es todavía más rápido porque tiene muchos huecos. A pesar de que en este recipiente se compactó, entró casi inmediatamente, ya está todo humedecido y el agua lo atravesó al instante, mientras que en este se sigue resistiendo y avanzando poco a poco. Está muy bien que para ciertas plantas avance así, pero para muchas otras también es bueno tener esta clase de revoltura de este tipo de materiales para nuestro jardín, para nuestras plantas, para que pase inmediatamente. Y tal vez en el fondo, donde ya no alcanzamos a escarbar ni a mover la tierra, tenemos este tipo de material de tierra, donde va a hacer que sea más difícil que el agua se pierda. Entonces llega hasta un punto en el que ya al final, ya la raíz ya hace más difícil llegar y completamente se queda el fondo humedecido, mientras que la parte de arriba, pues si se dan cuenta, haría que no tardara mucho en llegar el agua. A diferencia de que si lo tenemos solo así, pues sí va a tardar un momento en llegar. Y esto solamente es una capa pequeña. No, todos nuestros árboles y plantas tienen muchísimo más profundidad que esto. En todo caso, estaríamos un muy buen momento regando para que esto pudiera llegar hasta el fondo. Y ahí sigue avanzando. Hay que darnos cuenta que también, entre más al fondo llega, todo lo que está arriba creó un peso que hizo que esta parte de abajo se fuera compactando cada vez más. Entonces, mientras más lleguemos hacia abajo, más peso va a tener sobre ella, y entre más distancia tengamos, o más bien más profundidad tengamos en nuestras plantas, más compactada va a estar la tierra en este punto. Cada vez que llegue más abajo va a estar más compactada, y esto solamente es una representación pequeña. Lo vuelvo a repetir: entre más profundidad tengamos, más compactado va a estar. De hecho, aquí se puede apreciar un poco lo que estoy diciendo. Se ve en el fondo un poquito más liso, ya no se ven tantos poros. Entonces posiblemente se tarde muchísimo más en llegar todavía el agua. Aquí arriba ya se está acumulando y no se está absorbiendo. Entonces, realmente cuánto tardará en llegar al momento de tener material así. Por eso realmente es muy bueno tener un compuesto, una revoltura o una mezcla de piedra, algunas cosas de nuestro patio que ya haya caído de los árboles o de las plantas, tal vez molido, unos pedazos de madera, de las mismas ramas, del tronco, de las hojas. Todo material biodegradable que podamos tener va a ayudar muchísimo en nuestras plantas. Si se dan cuenta, aquí sigue avanzando muy lentamente, pero sigue avanzando. Entonces, por mucho, las dos son buenas. Esta, que ya se va a encontrar de por sí en el fondo para retener el agua, que no llegue más metros abajo, y esta en la superficie, que haga que muy rápidamente llegue el agua a la raíz.
Inclusive podríamos tener una pequeñísima capa de solo tierra arriba para resguardar todo el agua que penetre. No sea tan fácil de que al momento de evaporarse esta salga. Por decir, sería como retener en una burbuja o en un cuadro o en una caja humedad, por así decirlo. Tener esto en el fondo y en la superficie, y esto para que todo se esparza entre las mismas raíces.